Manejo de la torre de laparoscopía. La torre de laparoscopía, si bien es cierto, es un equipo o un conjunto de equipos que nos va a brindar una serie de procedimientos, actividades y que nos va a permitir visualizar el interior de una cavidad. Si nosotros podemos eh, revisar a detalle cada uno de estos equipos, pues nos daremos cuenta de que estos equipos no trabajan por sí solos. Estos equipos tienen una interacción que nos va a permitir, pues, traducir, en otras palabras, en unas imágenes del interior de la cavidad. Usualmente, estas imágenes, o mejor dicho, estos procesos, iniciaron con el tema de urología, en las cuales pues se veía de manera directa y que a través del tiempo pues esto ha ido evolucionando hasta tener hoy en día lo que conocemos como una torre de laparoscopía completa. Ay, perdón. Entonces, cuando hablamos de torre de laparoscopía, estamos hablando de un conjunto de equipamiento, de equipos que nos va a permitir esta visualización. Mi nombre es Jones Montoro, soy maestrando en gestión en salud, licenciado en enfermería, enfermero especialista en centro quirúrgico, enfermero especialista en central de esterilización, enfermero auditor en salud, implementador y auditor interno ISO 9001-2015, implementador líder del sistema de trazabilidad de las centrales de esterilización de IBT Group y coordinador de gestión asistencial de IBT Health en los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Cail. Siéntanse en la libertad de interrumpirme si es que algo no comprenden o no o tienen alguna duda, o lo pueden escribir en el chat para también ir leyendo sus preguntas e ir contestándoles en el transcurso del desarrollo del tema. Hola a todos, mi nombre es Juan David Martínez, soy cirujano general y cirujano laparoscopista avanzado. Hoy vamos a hablar del procedimiento de hernia inguinal por laparoscopia. Es un procedimiento que tiene muchas ventajas, dentro de las que se incluyen la ventaja estética por tener una cicatriz menos grande que la de la cirugía convencional, una recuperación más fácil y una vuelta al trabajo y a las actividades normales mucho más rápida que en la cirugía convencional, mucho menos dolor, las incapacidades son muy cortos y el consumo de medicamentos también es menor que en las cirugías convencionales. Existen dos técnicas principales para acceder en este tipo de procedimiento. Una que es transabdominal, entrando totalmente a la cavidad abdominal, quitando el peritoneo y pudiendo corregir la hernia, y la otra que es la técnica extraperitoneal, donde no se accede a la cavidad, sino que entre el músculo y un tejido llamado fascia se realiza el procedimiento. En esta técnica, que es la transabdominal, se utilizan 3 puertos de laparoscopia, que son accesos de 10 milímetros y 5 milímetros, que son cortadas muy pequeñas, que nos dan el acceso a la cavidad y a poder abordar toda la hernia. Este procedimiento nos da un acceso completo a toda la anatomía y nos facilita ver la anatomía de la pelvis para mejorar el resultado final del procedimiento. Esa membrana que Mauricio está bajando se llama peritoneo. Eso es lo que se inflama cuando tiene una peritonitis, ¿sí? Y ese peritoneo recubre todos los órganos del abdomen. Entonces, bajándolo todo, tenemos la oportunidad de llegar a donde está la hernia para poder trabajarla. Y como colocamos una malla, ese cuerpo extraño que es la malla no queda en contacto con los intestinos ni con ningún otro de los órganos. Y esta membrana, que es el peritoneo, lo protege. En esta imagen que está aquí es donde muy probablemente está el defecto herniario.
Ahí vamos a ver cómo él va a tratar de reducir la hernia, que es un contenido de grasa o de intestino que se mete a través de un orificio. Miren cómo empieza a salir como ese material grasoso. Va a empezar a salir y ven cómo sale. Todo eso es el contenido herniario. Entonces, tener la posibilidad de la paroscopia nos deja explorar todos los posibles defectos herniarios que pueda haber en esa región inguinal. Entonces, miren cómo se va expandiendo la malla y cómo ese espacio que Mauricio creó da la posibilidad de que la malla quede amplia y sueltecita ahí. Casi que no necesita uno ni fijarla, miren que eso se va pegando como al tejido. Entonces uno va cubriendo todos esos posibles defectos que pueda tener. Ya con lo que uno se ayuda es con este dispositivo, que son unas grapas fijadoras, con un material que se absorbe más o menos entre 4 y 6 meses. Miren que iba quedando simplemente para fijar la malla, son unas grapitas absorbibles. Miren que solo le ponen 3 o 4 grapas máximo. Eso también disminuye la cantidad de dolor en el procedimiento. Ya después de haber terminado el procedimiento, el paciente pasa a sala de recuperación, está más o menos entre hora y media y 2 horas y se va para su casa. Los cuidados generales que tiene este tipo de procedimientos es simplemente hielo local 3 días, después calor local y obviamente disminuir el uso de fuerzas o ejercicios físicos en las primeras semanas de recuperación, pero puede hacer actividades normales desde el mismo día que se opera. El desarrollo de las técnicas endoscópicas ha supuesto un reto tecnológico para el mundo de la cirugía. Gracias a estos avances tecnológicos, los cirujanos disponen cada vez más medios para que de esta manera pudieran abordar de un modo mínimamente invasivo patologías que tradicionalmente se han abordado por la parotomía. Las ventajas del abordaje endoscópico, entre otras, son una menor estancia hospitalaria, una recuperación postoperatoria más rápida, cicatrices de menor tamaño y una menor tasa de adherencia. Ustedes, cuando hemos revisado en el módulo anterior, hemos visto cómo a través de la historia la laparoscopía ha ido evolucionando. Desde tener una visión con una vela, con equipos en que fueron cada vez sofisticándose, desde el uso de agua ras para tener un conductor lumínico, una visión directa simplemente, hasta llegar a la adhesión del endoscopio con un sistema de video en el cual pues se tenía de manera rudimentaria estos televisores o estos grandes armatostes en las cuales pues nos permitían tener una visualización totalmente distinta a la que se tenía en ese momento. El abordaje mínimamente invasivo, pues no siempre fue de esa manera. Cada vez eh, esto tuvo un gran auge, pero también tuvo ciertas condiciones que la comunidad científica comenzó a limitar. Y los comenzó a limitar de tal modo de que, pues, se creía que era muy riesgosa. Inclusive se llegó a realizar muchos estudios para poder comprobar los riesgos que tenía realizarse una laparoscopía. Pero gracias a esos estudios es que se pudo determinar que la cirugía laparoscópica
si contaba con un staff entrenado, capacitado, pues no suponía ningún tipo de riesgos para la salud del paciente, sino al contrario, tenía grandes ventajas, tenía grandes beneficios en que podían utilizarlos y de esta manera, pues, tener consigo una amplia gama de procedimientos que se fueron sumando a la laparoscopía, entendiéndose de que formalmente la laparoscopía se dio con las colecistectomías, o sea, las colelap. Y de esta manera, pues, se fueron sumando todos aquellos procedimientos que fueron ahondando más en este tipo de especialidad. El quirófano de endoscopía depende de la tecnología y está sujeto al fracaso por fallo técnico y no solo del cirujano. Y aquí tenemos que tener en cuenta de que muchas veces contamos con equipamiento altamente costoso. Por lo tanto, a veces se toma el riesgo-beneficio y tenemos al igual, si comparamos, nosotros tenemos un carro de alta gama y que nos ofrecen por lo mismo, y no es por desmerecer algunas marcas, ¿ah? Quiero dejarlo en claro. Y comenzamos a buscar aquellos autos que cumplen con la exigencia visual que pudiera tener otra marca, pero de menor calidad y de menor coste. Puede cumplir con las especificaciones que yo necesito. Visualmente, puede ser una camioneta, por ejemplo. Puede tener el equipamiento que necesito para poder tener las asistencias del conductor y todo lo demás. Pero no podemos ir a una profundidad más como consumidores. Saber qué tipo de motor es, probablemente lo sepamos, pero no tener al punto de análisis, de criticidad que pudieran tener los ingenieros mecánicos, por ejemplo. Podríamos llevar a cabo una serie de pruebas y el desempeño pues va a ser distinto. Los sistemas de seguridad de igual manera. Algunos contarán con airbag, otros simplemente cortinillas, simulaciones, etcétera. Y el tiempo de vida útil también va a ser afectada en base al rendimiento y uso que se le brinde a este equipamiento. Entonces, si hacemos una comparativa, muchas veces salen verdades con el dicho de lo barato sale caro. Y y esto trasladado o traspolado hacia el área de la salud y comparado con las torres de la paroscopía, en el mercado tenemos diversas marcas de equipamiento, desde marcas chinas, marcas coreanas, marcas alemanas, marcas estadounidenses, etcétera, etcétera, etcétera. Y consigo también va los referentes de calidad. Estos referentes de calidad pues hacen que el desempeño también sea totalmente distinto. La performance que pudiera tener estos equipos pues en base al desempeño del cirujano, en base al rendimiento del equipo, pues hacen una gran diferencia. Entonces, trayendo a acotación el enunciado de que el quirófano de endoscopía depende de la tecnología y está sujeto a fracaso por fallo técnico, pues tenemos que ponernos a pensar de que nuestra herramienta de trabajo debe de ser de calidad. Y al ser un equipamiento de calidad, pues, o por obvias razones, tenemos que ver el costo-beneficio. Este costo-beneficio muchas veces simplemente
nos basamos en el costo, más no en el beneficio. Y esto puede ser contraproducente en muchas ocasiones porque los equipos no duran por mucho tiempo y los garantías o los tiempos de garantía no son extendidos o prolongados. Entonces tenemos que valorar el costo-beneficio y muchas veces aplica nuevamente lo que les dije, que lo barato sale caro. Actualmente, el cirujano endoscopista o laparoscopista debe conocer a la perfección no solo la anatomía humana y el tipo de cirugía que va a realizar, sino también los medios de los que dispone, tanto para el funcionamiento normal del equipo endoscópico como para los casos de complicaciones o fallos del material. La comprobación preoperatoria es un paso importante para asegurar el éxito de este tipo de cirugías. Cuando nosotros entramos a un quirófano, y estoy hablando del profesional de enfermería, tanto técnico como licenciados, pues debemos hacer una revisión exhaustiva de nuestro quirófano y no solamente de aquellos equipos críticos o aquellos que vayamos a utilizar. Debemos de realizar comprobaciones de todo el equipamiento que se encuentra en quirófano. Máquina de anestesia, cialíticas, torre de la laparoscopía, eh, cial- eh, tomas de oxígeno, tomas de succión, gases que se encuentran empotrados o en balón, el circuito eléctrico, computadores, etcétera, etcétera. Todo aquel equipamiento con el que cuente mi quirófano, debo revisarlo. Desde la toma de corriente, desde el encendido, revisar que los cables no tengan ningún tipo de daño estructural y que de esta manera me permita revisar todos aquellos elementos que me van a permitir utilizar el equipo y no tener ningún contratiempo durante su uso. Aquí es de vital importancia tener en cuenta que el profesional de enfermería debe estar altamente capacitado, porque como les repito, no solamente es encender y apagar un equipo, es revisar que todo esté completo, que no le falte ningún aditamento para que funcione de manera correcta y que de esta manera no cause problemas ni complicaciones, ningún tipo de retrasos al cirujano y por ende aseguremos la calidad de la atención que le brindemos a nuestros pacientes. Los quirófanos de cirugía endoscópica requieren un gran número de componentes, algunos de ellos de gran tamaño. La buena organización de estos componentes permitirá el curso fluido de la cirugía y puede variar según el diseño del quirófano y las preferencias del equipo endoscopista. Los quirófanos tienen una serie de diseños y requerimientos y desde que tenemos el tema de las especialidades, también esos requerimientos están basados en las dimensiones de los quirófanos. Por ejemplo, un quirófano de cirugía general puede llegar a medir entre 30 y 35 metros cuadrados. Un quirófano de cardiología o cardiovascular tendrá un aproximado de 45 a 55 metros cuadrados. ¿Y por qué la diferencia? Porque van a intervenir otro tipo de equipos que van a permitir realizar un procedimiento quirúrgico en específico. Por ejemplo, una cirugía a corazón abierto va a utilizar una bomba de circulación extracorpórea. Por lo tanto, va a requerir de un espacio adicional más del que se pueda tener en una sala de cirugía general.
De igual manera, las otras especialidades y que cada una de ellas cuentan con requerimientos en específico. Entonces, la torre de laparoscopía también ocupa un espacio y también se debe brindar unos cuidados especiales a esta torre de laparoscopía. Y es por ello que un quirófano puede ser de manera convencional o un quirófano de avanzada o un quirófano integrado, lo que hoy en día se conoce y que ahora lo vamos a revisar. Los quirófanos convencionales es la que la mayoría de nosotros conocemos. Son aquellos que se encuentran en nuestros hospitales probablemente y que cuentan con una serie de equipamientos, infraestructura que se encuentra no anexada o no integrada. Y los quirófanos integrados usualmente ya se utilizan en aquellos quirófanos modernos, nuevos, que ya vienen con un equipamiento que se encuentra dentro de la estructura, dentro de la infraestructura, y que simplemente salen como anexos, ya sea del techo o de las paredes, y que nos permitan realizar una intervención quirúrgica sin tener aditamentos que puedan ocasionar algún tipo de accidente. A medida que se han ido desarrollando los equipos de endoscopía, ha avanzado la configuración de los quirófanos, de modo que los actuales quirófanos integrados de endoscopía difieren bastante de los quirófanos convencionales. Sin embargo, no siempre se dispone de quirófanos integrados y en estos casos es recomendable aplicar los principios de los quirófanos integrados en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que puedan facilitar el desarrollo de la cirugía. Por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, podemos ver un quirófano integrado, cómo se encuentra la torre de la laparoscopía, cómo se encuentra la torre de la laparoscopía deslizada en un brazo aéreo que se encuentra empotrada en el techo y que ustedes van a ver alrededor no hay ningún tipo de cable de conexión. Todo está integrado. Miren, está toda la torre y los monitores están en otros tipos de brazos para poder movilizarlos y que de esta manera pueda el cirujano, sus ayudantes y todo el equipo quirúrgico desempeñar su función de manera adecuada. Adicional a ello, miren, tenemos en la parte de atrás tenemos la máquina de anestesia, podemos tener monitores, podemos tener aditamentos para gases o succión, enchufes, etcétera, y todo está de manera aérea, empotrada, y no se ve nada en el piso, ya sea cables o cualquier otro aditamento que pueda causar algún tipo de accidente. Entonces, de esta manera estamos hablando de los quirófanos integrados. El quirófano convencional debe ser suficientemente grande para acomodar y permitir el movimiento de los diferentes componentes. Dispondrá de varias mesas quirúrgicas, tanto para el instrumental estéril, de cirugía abierta, de endoscopía, de cirugía vaginal, la mesa auxiliar, entre otras. Además, debe disponer de la mesa quirúrgica, espacio para el equipo anestésico y diferentes mesas o carros para albergar los aparatos necesarios para el... Cuando, por ejemplo, en la mayoría de hospitales, y quizás ustedes me pueden ayudar en ello, en la mayoría de hospitales, ¿qué tipo de quirófano contamos? Con un convencional en que tenemos la torre de laparoscopía,
no integrada al quirófano y que ésta se puede movilizar libremente por las salas, o tenemos estos quirófanos integrados que todo se encuentra empotrado. Pueden escribirlo en el chat también para poder leerlos y de esta manera ir conociendo qué es lo que ustedes también manejan, conocen para optimizar lo que estamos compartiendo. La torre de endoscopía en este tipo de quirófano es un carro móvil con estanterías y cajones, ya sea para el insuflador de CO2 o fluidos en caso de histeroscopía y la fuente de luz. El monitor de imagen, el sistema de video suelen colocarse en otro carro en el quirófano convencional. La unidad de electrocirugía, compuesta por otro carro u otro coche, que contiene un transformador de corriente eléctrica con energía monopolar o bipolar. Su función es principalmente el corte y la hemostasia de los tejidos. Existen otros tipos de instrumentos para hemostasia que utilizan otras fuentes de energía como ultrasonidos, láser o radio. Y esto, si bien es cierto, no está dentro del equipamiento de una torre de laparoscopía, pero interaccionan entre sí, brindando una sinergia en la intervención quirúrgica. Estos carros o coches, pues nos van a permitir, si bien es cierto, movilizar la torre de la paroscopía hacia diversos puntos o diversas áreas que se pueden utilizar. Llámese otros quirófanos, llámese a otros puntos del propio quirófano y que de esta manera se puede realizar las intervenciones quirúrgicas con una sola torre de la paroscopía, a diferencia de los quirófanos empotrados o integrados, que no se puede movilizar la torre fuera del quirófano. Además de disponer de módulos aparte, como el sistema de irrigación y succión, el evacuador de humos, que es opcional, diferentes papeleras, carros de medicación, carros de lencería y mesas de ordenador, entre otro equipamiento. Este tipo de quirófanos, los aparatos eléctricos van enchufados a la pared, al igual que el sistema de gases, oxígeno, CO2 y de forma opcional óxido nitroso, por lo que además de numerosas mesas y carros, se encuentran cables y tubos atravesando el quirófano desde un punto central hacia alrededor del paciente hasta la pared. Entonces, pues esto representa un gran peligro. Muchas veces yo he tenido la experiencia de estar en un quirófano y que estemos en plena cirugía y pase el interno o pase el residente y que a veces, y no lo digo que todos sean así, pero muchas veces son un poco, ¿cómo podría decirlo sin llegar a ofender? Son un poco no atentos y o no se dan cuenta por dónde caminan y pues chocan con el cable de poder de la torre de la paroscopía y los desenchufan, se tropiezan y se desenchufa y la torre se apaga por completo. Y estamos en plena cirugía. Entonces, ¿qué harían ustedes en ese caso? ¿Qué harían si justo están en plena cirugía y les desenchufan la torre? Le cortan la energía eléctrica a la torre de... Pues, en primer lugar, se corta por completo la imagen, ya no vamos a poder ver la imagen, porque pierde la energía total de la torre. En ese caso, tenemos que retirar la óptica y también debemos retirar el cable de fibra óptica de ambas partes.
tanto del que va conectada a la óptica como el que va conectada al equipo. ¿Y por qué? ¿Alguien me puede decir por qué debo desconectarlo? ¿Alguien también me puede decir por qué debo desconectar el CO2? ¿Alguno de ustedes sabe la razón por la que yo debo desconectarlo antes de reiniciar el equipo? ¿Alguno de ustedes? Bien. Se debe desconectar la fuente de luz porque al reiniciar nos vamos a saber si es que va a iniciar desde cero, desde un porcentaje del 25%, o va a iniciar al 100% nuevamente. Los equipos modernos actuales pues tienen un sistema de seguridad que ante el corte de suministro eléctrico vuelven a un porcentaje del 25%, a diferencia de los antiguos que se cargaban y subían a 100 inmediatamente. De igual manera, el flujo de CO2 puede lanzar un alto flujo como golpe de la retoma de la energía eléctrica. Es por ello que se debe tener mucho cuidado con estos equipos y es por eso que es recomendable desconectar el cable de fibra óptica y el insuflador de CO2. Antes de ello, se debe retirar la óptica de cavidad para que se reinicie el sistema y que se puedan colocar nuevamente los accesorios como el cable de fibra óptica y el insuflador de CO2 y volver a ingresar a cavidad. Entonces, esto es uno de los problemas que cuentan estos quirófanos convencionales y que también es importante tener en cuenta cuando tenemos estos cables que cruzan de pared hasta el punto central que es el paciente. A diferencia de todo ello, tenemos los quirófanos integrados. Los quirófanos integrados se crearon a finales de la década de 1990. Ojo, no son tan actuales ni modernos, es una idea que ya tiene muchos años atrás, 1990. Al desarrollarse sistemas de videos capaces de distribuir las señales de imagen de una cámara a diferentes monitores. A medida que ha pasado el tiempo, se han desarrollado los sistemas de imagen, de video, informática, de luces, entre otros, de forma que incluso están intercomunicados. Actualmente son quirófanos que combinan los avances quirúrgicos con las últimas modalidades de imagen. Hay algunos quirófanos que ya vienen integrados y que son eh, brazos con rieles móviles y que están guardados en un anaquel en la pared y que aparentemente no hay nada. Tú abres, es como si abres el closet y encuentras un microscopio dentro. Y esto se puede movilizar a través del techo, con un riel en el techo, sin tocar el piso y se puede realizar cirugías oftálmicas o cirugías de neurocirugía o aquellas que requieran microscopio y se pueden visualizar en los monitores. Y esto es importantísimo porque de esta manera todo el equipo quirúrgico puede visualizar lo que el cirujano está viendo a través del microscopio y se puede seguir los pasos de la intervención quirúrgica. Ante ello, podemos adelantarnos, prevenir y proveer de instrumental que es necesario para la intervención quirúrgica. En los quirófanos integrados se pueden controlar los diferentes aparatos desde una misma consola,
lo que permite al usuario un acceso más centralizado en comparación con los quirófanos convencionales. Pueden tener equipos muy tecnológicos en espacios de menor tamaño. Como les mencionaba, este microscopio, y, o sea, es un microscopio que estuviera guardado dentro de la pared, que es como especie de un closet. Tú abres y sacas el microscopio y tiene rieles en el techo como brazo móvil y puedes desplazarte a través del quirófano sin tocar el piso. De esta manera, pues optimizamos espacio, optimizamos el tema de los cableados y también optimizamos la visualización de todo el equipo quirúrgico. En el quirófano integrado, los cables y tubos recorren el interior de los brazos articulados móviles que, como las luces y la torre de endoscopía, salen del techo, permitiendo la circulación sin obstáculos del personal. Existen diferentes monitores de imagen que también dependen de brazos articulados en lugar de un único monitor y se sitúan mirando al cirujano o a los ayudantes y también al personal de enfermería y al médico anestesista, de forma que todo el personal puede seguir la cirugía y estar informado de su transcurso. Esto nos permite de que podamos seguir la intervención quirúrgica y, como les dije, podamos prever los pasos que vamos a seguir para la obtención o el desarrollo de la intervención quirúrgica. A ver, déjenme un minuto aquí, porque no puedo, no sé por qué no he podido insertar el video, pero déjenme. Acá está. Si nosotros nos ponemos a ver acá, miren, aquí tenemos un quirófano integrado, tenemos la máquina de anestesia, tenemos la torre de gases y de enchufes, y miren cómo se encuentran los monitores. Tenemos monitores móviles, que son estos de aquí. Tenemos los monitores de pared, que nos van a permitir revisar la historia clínica, revisar los exámenes auxiliares, probablemente radiografías, entre otros. Miren, por ejemplo, ahí se está realizando movimientos de la mesa quirúrgica sin necesidad de estar cerca de la mesa quirúrgica. Lo hacen a través de un panel que de esta manera pueden tener el control total del quirófano. Encienden las luces ansiolíticas, movilizan a través de los paneles que se encuentran en las paredes.
Desde un ordenador se tiene acceso a los diferentes aparatos del quirófano e incluso se pueden instalar sistemas de reconocimiento de voz que se activan con las órdenes del cirujano a través de un micrófono inalámbrico. Como hemos visto, por ejemplo, en el video, todas estas lámparas cialíticas están integradas, estos monitores están integrados, están en el techo anclados y miren, está compuesto por paneles. Ya es un sistema totalmente distinto a los quirófanos convencionales que conocemos. Se han definido diferentes niveles de integración del quirófano y vamos a verlos. Nivel BE, video y equipo médico. Es el nivel mínimo de integración donde la fuente de video son las imágenes endoscópicas. El video se muestra en una o en diferentes pantallas con brazos articulados que salen del techo o sobre la torre de endoscopía. Nivel ABT, audiovisual y sistema de teleconferencia. Permite mostrar la imagen y el audio en salas de conferencias y auditorios dentro del mismo edificio. Monitor de imagen en un quirófano integrado. Nivel AVER, audio, video, equipo médico y room environment o ambiente. Permite que los sistemas de audio, por ejemplo, música o teléfono, video quirúrgico y control de parámetros ambientales del quirófano, ya sea temperatura, puertas, luces, entre otros, estén conectados de forma que el quirófano, por activación de voz, o la enfermera, desde un control central, puedan manejar múltiples aparatos y funciones de forma centralizada. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que debemos mover o cambiar de posición en la mesa quirúrgica y debemos muchas veces buscar el control remoto, movilizar, y más aún si son esas mesas mecanizadas y pues tenemos que utilizar palancas o timones para poder realizar el movimiento? En estos casos lo hacemos de manera alejada o remota y que podemos manejar y posicionar de la forma más adecuada y óptima. Nivel AVERPI, audio, video, equipo médico, ambiente, PACS, sistema de almacenamiento de imagen y comunicación e informática. A este nivel, el quirófano está conectado con otras áreas del hospital, como radiología o laboratorios. Desde los monitores del quirófano se pueden ver las imágenes o datos de estas áreas e incluso programas informáticos pueden recoger toda la información sobre el caso clínico y mostrarla de forma visual para que el personal que interviene en la operación pueda revisarlo, pueda hacer un análisis y tomar una decisión. En general, cuando se habla de quirófano integrado, se alude a quirófano como mínimo de este nivel. Nivel AVERPIT. Al nivel anterior se añade la telemedicina, es decir, la capacidad de conectar lo que sucede en el quirófano con el exterior, ya sea una clase en un edificio cercano, como un congreso al otro lado del mundo. Hoy en día la tecnología nos ha permitido tener este tipo de integraciones y que podamos interactuar con el resto del mundo. Las exigencias tecnológicas de este tipo de quirófanos son muy altas, por lo que es importante insistir en el diseño adecuado de los quirófanos integrados, de forma que pueda satisfacer las necesidades actuales y futuras. Pero, siempre hay un pero, ¿cierto? El coste de estos quirófanos también es
muy elevado por la alta tecnología que lleva y en ocasiones su implementación se realiza por fases que deberán tener en cuenta en el diseño arquitectónico. Las ventajas de los quirófanos integrados son mayor seguridad. Para evitar errores médicos, es muy útil disponer de toda la información del paciente en los monitores del quirófano, desde su nombre y tipo de intervención, hasta las imágenes radiológicas o las constantes vitales. Una mayor eficacia en el quirófano disminuye la fatiga del equipo quirúrgico, ya que la colocación de los monitores de imagen endoscópica se adapta a la altura y posición del personal. Utilizar música adaptada a cada momento de la intervención también puede disminuir la fatiga. Y hay estudios sobre ello, de que escuchar música en el quirófano ayuda a sobrellevar de manera adecuada y óptima una intervención quirúrgica. Nos brinda también una optimización de procesos mediante la unificación en un mismo punto de control de todos los aparatos que se van a utilizar. Aumento de la productividad al disminuir el tiempo de instalación y limpieza, ya que no hay que desconectar los aparatos para limpiar y volverlos a conectar, sino que gracias a los brazos articulados se pueden apartar y volver a colocar para el siguiente procedimiento. Capacidad de adaptación a los diferentes equipos quirúrgicos y procedimientos por la facilidad en la colocación de la torre, los monitores y las luces según las necesidades. Y aquí Estamos inaugurando una cantidad de novedades para nuestros pacientes que son fantásticas. Este proyecto nosotros lo hemos denominado puesta en valor del centro quirúrgico. Se cambian puertas de quirófanos, puertas de recuperación, de depósito, entradas de transferencia. Estamos en la transferencia externa de quirófano. Los cambios que vemos en este lugar fueron las puertas que dan acceso a la recuperación, y la puerta que da acceso a quirófano propiamente dicho, y la transferencia. Pudimos renovar las 5 mesas de anestesia de los 5 quirófanos principales que tenemos. Podemos conocer a tiempo real cómo están nuestros pacientes sin la necesidad del laboratorio constante. En cada sala de operaciones hay un aparato de rayos nuevo de alta tecnología. Para esto se hizo un estudio de mercado, se visitó otras clínicas, nos mostraron el uso de esos equipos y se seleccionó la compra de estos 3 modelos. Hay una parte fundamental que era tener torres con brazos móviles suspendidas del techo para poder enchufar todo lo que uno necesita, los aparatos eléctricos, así me dice, cueros, todo lo que necesita el paciente que está en la sala de operaciones. Nosotros estamos en este momento en un quirófano extremadamente seguro desde el punto de vista de sus instalaciones, desde el punto de vista del personal que está en el quirófano, que es personal entrenado exclusivamente en este tipo de cirugías. El departamento de neurocirugía abarca, por ejemplo, Gamma Knife, epilepsia, neurocirugía infantil, neurocirugía general, también la parte de columna, o sea, ortopedia de adultos, y lo que es neurocirugía funcional. Realizamos todo tipo de procedimientos
quirúrgicos en pediatría, contamos con la infraestructura y la tecnología y la capacidad de los profesionales que nos asisten como para hacer todo tipo de cirugía a nivel internacional. Las intervenciones quirúrgicas en el cerebro son las principales y la columna serán un 25%, y en que ahí incluyen también, por supuesto, la tarea de los neurocirujanos y de los ortopedistas y de los neuroortopedistas. La neuroortopedia es una especialidad de la traumatología y ortopedia que estudia y resuelve todas las complicaciones que se dan en el sistema locomotor, columna, miembros superiores e inferiores. Y nuestro foco está puesto en tratar, dentro de la realidad de cada caso, mantener la mayor y mejor calidad de eficiencia funcional. La cirugía de la columna vertebral ha evolucionado mucho en los últimos años y el advenimiento de la nueva tecnología como el intensificador de imagen, el neuronavegador, nos está permitiendo hacer cirugía de columna con menores incisiones y menor tiempo de recuperación. Con esta tecnología uno puede resolver un gran número de patologías. Básicamente a lo que más nos desarrollamos es a la parte oncológica, donde tenemos un grupo grande de trabajo de cirugía endoscópica de base de cráneo. Cuando las lesiones tumorales están muy cerca o próximas a estas áreas importantes, es necesario utilizar determinada tecnología. La neuronavegación nos permite de alguna manera disminuir el margen de error durante la cirugía. También tenemos o hemos avanzado en todo lo que es el tratamiento de la cirugía vascular. Los avances más importantes implican la posibilidad de contar con el Doppler transcraniano. Eso nos permite verificar la circulación de sangre dentro de las arterias. Hoy en día la tecnología, con el apoyo de todos los grupos neurológicos y neurofisiológicos de la institución que trabajan en conjunto, ha permitido tener unos resultados quirúrgicos magníficos que no se soñaban hace 25 años. La preparación del paciente variará de acuerdo al tipo de cirugía a realizar, y aquí es importante tener en cuenta de que las cirugías laparoscópicas que requieren de anestesia general será necesario un tipo de ayuno en específico, que esto ya lo podemos ver más adelante. También los requerimientos de la intervención quirúrgica. Es recomendable la colocación de una sonda nasogástrica, inducción anestésica y ver todo lo que es el tema prequirúrgico. Y aquí va un lado que es la posición del paciente. Al momento de realizar el neumoperitoneo, el paciente habitualmente debe estar en posición supina estricta. Una vez realizado el mismo, se colocará al paciente en una posición acorde al procedimiento a realizar. La gran diferencia con la cirugía convencional es que la acción de la gravedad aquí va a ser muy importante para lograr un campo quirúrgico satisfactorio. Y por lo tanto, la utilización de los diferentes decúbitos ayudará muchísimo al abordaje de las diferentes patologías. Se debe tener en cuenta la fijación adecuada del paciente a la camilla para evitar desplazamientos o caídas del paciente al forzar un determinado decúbito. Existen complicaciones derivadas de la posición del paciente y las más frecuentes son las lesiones del plexo braquial por la hiperextensión del miembro superior o lesiones por compresión del nervio femoral por abducción de los músculos. Si está en posición de Trendelenburg durante más de 2 horas, puede aparecer quemosis de párpado. Por ejemplo, aquí podemos ver al equipo quirúrgico en diferentes posiciones. Aquí podemos ver al anestesiólogo a la cabeza del paciente. Tenemos al
cirujano y la posición de los ayudantes puede variar. Puede ir el ayudante 1 al frente y al ayudante 2 al costado. O puede ir solamente un ayudante que irá a su lado derecho. La enfermera usualmente, repito, usualmente va al frente del cirujano. El monitor debe ir directamente a los ojos del cirujano. Siempre debe estar directamente hacia los ojos del cirujano. Y aquí tenemos dos tipos de técnicas. Y esto es importante que cuando nosotros hagamos la preparación, solicitemos al cirujano saber qué tipo de técnica vamos a utilizar, si técnica francesa o técnica americana. Nosotros, la mayoría, ya conocemos a nuestros cirujanos, pues sabemos bajo qué técnica trabaja, pero si es un cirujano que recién estamos conociendo, pues es importante saber bajo qué técnica va a trabajar, porque hay bastante diferencia. En la técnica francesa, el paciente va a estar de cúbito dorsal con las piernas abiertas y el cirujano se va a colocar en medio de ellas. El monitor va a estar directamente hacia la visión directa del cirujano. El ayudante va a ir hacia el flanco izquierdo del paciente y la arcelenera o instrumentista va a ir directamente al frente del cirujano. En la técnica americana cambia sustancialmente. ¿Por qué? Porque el cirujano va a estar al lado izquierdo y directamente el monitor a su frente. Frente de él, el ayudante, que también va a tener otro monitor que va a poder visualizar. Y si hay uno solo, pues ahí se complica un poco las cosas, porque el ayudante va a tener que estar volteando constantemente para visualizar. ¿Y qué pasa con el instrumentista? El instrumentista en este caso se va a ubicar hacia el lado izquierdo del cirujano, ya no al frente, como en las otras técnicas, sino al costado. La posición del equipo quirúrgico, específicamente del cirujano en el momento del acceso a la cavidad, depende de que pueda introducir la aguja de Veres con su mano más hábil. Así debiera colocarse a la izquierda del paciente para utilizar su mano derecha al colocar la aguja hacia la pelvis en una cirugía de abdomen inferior y por el contrario, colocarse a la derecha si su mano hábil es la izquierda. Esto le permite al cirujano introducir la aguja de Veres y el primer trocar, únicos colocados a ciegas, con la mano dominante, disminuyendo los riesgos de accidentes con los mismos. Una vez que todos los trócares se encuentran en su lugar, el equipo quirúrgico tomará la posición según el procedimiento a realizar, teniendo como norma que el cirujano debe enfrentarse a la patología a operar y quedar en línea con el monitor y la endocámara. De esta forma se tendrá una visión directa y no en espejo de los movimientos del instrumental dentro del abdomen. Muchos procedimientos de abdomen superior, tales como colicistectomía, se realizan con la variante francesa, las fundoaplicaturas, las calasias, mangas gástricas, cirugías del páncreas, entre otras, se realizan con el cirujano entre las piernas del paciente. Y hagamos una revisión ahora de la torre de laparoscopía. La videocámara es pequeña y de alta resolución. Puede ser de un chip, como la teníamos al inicio, a los comienzos, o pueden ser ya de 3 chips o más que están saliendo como tecnología moderna. Las ventajas es que pueden obtener una imagen más nítida y con menos interferencias. Con las últimas cámaras, pues tenemos un nivel de imagen súper, hiper realista.
En lo que se refiere al comando de registro, pues se puede monitorear a través de realizar a través de los monitores o a través de la misma cámara o el cabezal que está manejando el cirujano. Estas son las cámaras que pueden ser en HD, Ultra HD, 4K, inclusive hay hasta 5K. ¿Y qué cosa quiere decir 4 o 5K? El nivel de definición que primero era HD High Definition, Ultra High Definition y después tenemos una imagen hiperrealista de 4K, 5K con máximo colores, nitidez, contraste, etcétera, etcétera. Lógicamente, mientras más nitidez tenga, mientras más contraste, mientras más resolución de imagen, pues también el costo se incrementa. La fuente de luz fría permite generar una luz parecida al día que varía entre los 3000 y 6000 grados Kelvin. El rango es el siguiente: una luz halógena con 3000 grados, 3500 grados Kelvin, una luz halídica o halogenuro metálico, 5600 grados Kelvin, una luz lámpara Z, 5600 grados Kelvin, una luz xenón de 6000 grados Kelvin. Con las cámaras actuales, que son súper sensibles, cualquiera de ellas es suficiente, pero se sabe que a mayor cantidad de rayos Kelvin, mayor calidad de luz. Esto quiere decir luz más blanca y más parecida a la luz del día. Y esto es importante, pero ojo, no quiere decir de que porque tenga luz de xenón, mi equipo es lo máximo. Pueden haber equipos de luz halógeno que nos pueden brindar una excelente iluminación y que podamos realizar una intervención quirúrgica. O de igual manera, podemos tener una luz de lámpara xenón, pero puede ser de mala calidad el equipo y se malogre con mayor facilidad. Estas son, por ejemplo, estas fuentes de luz, fuentes lumínicas, y que pueden variar de diversas marcas y tener diversas formas de modalidad de funcionamiento. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven estos dispositivos, se llaman fuente de luz portátil. Esto se utiliza bastante en las centrales de esterilización para comprobación del funcionamiento de los haces de luz que se encuentran en la fibra óptica, y también algunos lo utilizan para poder tener una mayor movilidad y no tener el cable de luz fría o el cable de fibra óptica y la fuente lumínica. Esto se adapta directamente a la óptica y te puede brindar la iluminación. Lógicamente que esto debe cargarse y esa carga pues también no es de larga duración. El insuflador es un dispositivo para insuflar CO2. Es electrónico y automático. Podemos graduar la presión del abdomen en forma previa. Igualmente podemos graduar el flujo a nuestro deseo, desde 1 litro hasta 20 litros por minuto. Es automático porque insufla cuando baja la presión programada y se detiene al llegar a ella, lo que permite que el espacio de trabajo sea constante y facilite la cirugía. En la actualidad hay insufladores de 30 litros por minuto que no solo se detiene al llegar a la presión deseada, sino al momento que sube la presión a 20. Cuando el paciente puja, la máquina automáticamente extrae el CO2. La humidificación y calentamiento del gas a 37 grados son dos características de las últimas generaciones. El monitor es la pantalla por donde se ve el interior del abdomen
al momento de operar. Se requiere que sea de alta resolución y que siempre se acompañe de un sistema de registro, para lo cual antes se utilizaba los famosos VHS. Quizás alguno de ustedes ni siquiera sepa qué es un VHS. Era un equipo que se colocaba una cinta de video para poder realizar una grabación. Luego evolucionaron a los compact disc, a los discos compactos, y que esto requería de un equipo de DVD. Luego evolucionamos al famoso Blu-ray, que tenía una mayor capacidad y una mayor rapidez para la grabación. Luego ya migramos a los sistemas digitales de alta compresión, los famosos USB. De esta manera, pues teníamos un sistema de almacenamiento de mayor alcance, teníamos un almacenamiento masivo y de ahí salieron las memorias externas, en donde se almacenaban estos videos para un registro histórico, un registro legal, un registro para la historia clínica, registro del cirujano, etcétera, etcétera. Aquí. Vamos a ver esta torre de aquí. Denme un minuto, por favor, para poder mostrarles. Quiero que vean esta torre de laparoscopía. Hola, soy la doctora Olivia El Ashtar, cirujana oncóloga del Hospital Paitilla. Y en esta ocasión quiero comentarles acerca de un nuevo equipo que tenemos disponible para mejorar la experiencia y seguridad de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Este equipo novedoso se trata de una torre de laparoscopía de alta definición con capacidad de fluorescencia. La fluorescencia en cirugía tiene múltiples aplicaciones, las cuales están orientadas a valorar perfusión, que es la circulación de tejidos u órganos, a valorar el drenaje linfático de un área en específica, sobre todo cuando estamos hablando de cáncer, y a valorar estructuras anatómicas críticas, que pueden ser de difícil identificación durante una cirugía muy laboriosa. En esta ocasión se trata de un paciente masculino de 73 años, diabético e hipertenso con diagnóstico de cáncer de recto sigmoides. El paciente fue llevado a una resección laparoscópica del tumor junto con una linfadenectomía extensa. Durante las cirugías de cáncer, nosotros debemos retirar toda la circulación del área tumoral y posteriormente evaluar la perfusión o circulación de los intestinos sanos para poder hacer una conexión o un empate del intestino y así prevenir que el paciente salga con una bolsa de colostrum. La torre de fluorescencia nos funciona para poder realizar esta valoración completa junto con la inyección de una sustancia inerte que se llama verde indocianina, la cual es eliminada en el hígado y nos permite valorar en múltiples ocasiones durante la cirugía la circulación de estos tejidos antes de realizar la resección del tumor y posteriormente para valorar la circulación del tejido sano. Hoy realizamos una cirugía de colecistectomía laparoscópica con el equipo nuevo de calidad de imagen de 4K. Es una cirugía en donde se remueve la vesícula
por razones de cálculos. Y la ventaja de este equipo es que nos da alta definición, pues el 4K esa es la ventaja. Pero además este equipo tiene la peculiaridad que tiene unos filtros especiales y si en algún momento la anatomía de la región no está clara, se le puede dar al paciente una sustancia que se concentra en la vía biliar y es fluorescente para evitar problemas y complicaciones de daño a la vía biliar. Este es un equipo nuevo que se está empezando a utilizar y verdaderamente es de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado y nos da una calidad de imagen excelente como no hay. Detalle anatómico, mejora la posibilidad de éxito y disminuir las complicaciones. En el Hospital Paitilla seguimos incorporando nuevas herramientas tecnológicas para el continuo beneficio de nuestros pacientes. El procedimiento técnico de la laparoscopía es un procedimiento que tiene varias etapas, desde neumoperitoneo, instalación de trócares, procedimiento quirúrgico y la exuflación y retiro de los instrumentos. El neumoperitoneo consiste en la insuflación de un gas inerte en la cavidad peritoneal a través de una aguja de Veres, una aguja con protección para no dañar las vísceras. El gas que se utiliza es el CO2, pero pueden utilizarse el helio y el óxido nitroso. La presión a la que se debe trabajar laparoscópicamente es máximo de 12 milímetros de mercurio. Esta presión se debe mantener constante, lo que se logra a través del insuflador, aparato que inyecta el CO2 en la cavidad peritoneal a un flujo variable dependiendo de la necesidad y se regula automáticamente por sistemas electrónicos. Al inicio del neumoperitoneo es recomendable iniciar la insuflación a 1 litro por minuto, con lo cual se puede evaluar si la presión inicial es correcta y descartar que la aguja de Veres puede estar en situación incorrecta y estar insuflando en un órgano, en una vena o en una arteria. Recordemos que la colocación de la aguja de Veres es completamente a ciegas, porque no podemos ver en el interior. Recién vamos a aperturar y realizar el neumoperitoneo, que es la creación de este espacio virtual para poder introducir los trócares e ir introduciendo la óptica y las pinzas. Pasado el primer litro, ya se podrá aumentar el flujo a 15 litros o más. Si la presión del CO2 sube a 15, se van a tener múltiples problemas, como sucedía al inicio de esta práctica. El enfisema subcutáneo, disminución del retorno venoso por retención en el área esplácnica y también ingurgitación yugular, sobrecarga ventricular y congestión, incremento de la capnemia y la capnografía, lo cual no es muy recomendable porque puede provocar daño, en especial en el paciente anciano. Sin el neumoperitoneo es imposible operar, porque no habría espacio para el desplazamiento de los instrumentos y manipulación de los órganos. ¿En qué pacientes tenemos mayores complicaciones por justamente la introducción de la aguja de Veres y el primer trócar? De aquellos pacientes que son muy delgados, porque no tenemos espacio y el espacio es tan pequeño y tan cercano de la piel hacia los órganos que pues se hace con un extremo cuidado porque puede dañar algún órgano. Esta es la creación del neumoperitoneo, se llena de CO2 y comienza a crearse este espacio
que va a permitir la movilización de los instrumentos hacia los órganos. Una vez creado este espacio, se puede movilizar el cirujano y realizar el procedimiento quirúrgico que se requiera. La complicación más temida, pero por suerte muy infrecuente, es la de una embolia gaseosa. Puede ser una complicación dramática que puede llevar al colapso cardiovascular súbito, con profundas secuelas neurológicas y una mortalidad del 28.5%. El diagnóstico clínico suele ser difícil, ya que las manifestaciones del embolismo, hipotensión e hipoxia pueden ser causas por otras complicaciones como anafilaxia, neumotórax, eventos coronarios y hemorragia. El dióxido de carbono es el gas preferido por ser 200 veces más difusible que el oxígeno, ser rápidamente eliminado del cuerpo a través de los pulmones y no tener problemas de combustión. El óxido nitroso se absorbe, ojo, solo el 68% de lo que se reabsorbe el CO2. La única ventaja es que tiene un efecto analgésico y disminuye el dolor durante las laparoscopías diagnósticas bajo anestesia local. La aguja de Veres se usa para la realización del neumoperitoneo y es el método más utilizado por los cirujanos. Es el denominada acceso cerrado porque su inserción es realizada a ciegas a través de una pequeña incisión en la piel. La aguja de Veres consiste en una aguja biselada y filosa de 2 milímetros de diámetro, en cuyo interior hay una cánula roma con un orificio lateral en su extremo que permite el pasaje del gas a insuflar. Esta cánula roma sobresale 4 milímetros por delante del borde filoso de la aguja y mediante un sistema de resorte del extremo opuesto. Se retrae al ejercer presión sobre la pared abdominal en el momento de vencer la resistencia de la pared y atravesar el peritoneo. Vuelve a su posición original, quedando protegido el borde filoso. El sonido característico que hace el vástago al ser activado por el resorte es un índice de la correcta posición de la aguja en la cavidad abdominal. Existen agujas descartables y no descartables. Las estándares miden 12 centímetros de largo, pero hay también largas de 15 centímetros para pacientes bariátricos u obesos y cortas para uso en cirugía pediátrica. Antes de utilizar la aguja se debe chequear su correcto armado, su permeabilidad y la retractibilidad. La insuficiente introducción de la aguja se percibe por la elevación irregular de la pared abdominal, la crepitación, la ausencia de timpanismo y sobre todo por los valores elevados de presión que marca el neumoinsuflador. Como medidas de seguridad, algunos cirujanos dejan escurrir el contenido de solución fisiológica de una jeringa sin colocar el émbolo. Si se está en cavidad y al tener esta presión negativa, el líquido correrá al interior de la cavidad libre y sin ayuda. Se debe tener en cuenta que cuanto más delgado sea un paciente, justo lo que le comentaba, mayores son los riesgos en la colocación de la aguja de Veres. Esto se debe a que la distancia entre el sitio de ingreso desde la cicatriz umbilical a las vísceras y grandes vasos es muy corta. Para realizar cirugías del abdomen superior, se dirigirá la aguja con inclinación de 45 grados hacia el polo cefálico, previa incisión umbilical pequeña. Para cirugías del abdomen inferior y pelvis, hacemos una incisión en el borde inferior del ombligo
e insertamos la aguja hacia el saco de Douglas con una inclinación de 45 grados. Venga. Que se vea aquí cómo está el brinquito. Tringa. Ahí se quedó. En caso de cirugía previa que involucre la región umbilical, la aguja debe colocarse en el cuadrante superior izquierdo, denominado punto de Palmer. El concepto es que no debe hacerse un ingreso a ciegas en sitios cercanos a incisiones previas, debido a las adherencias de vísceras huecas que pudieran existir. La instalación de trócares. El primer trócar debe instalarse generalmente por el ombligo, para lo cual se hace una incisión radial o en el fondo del ombligo, previa tracción de la pared hacia arriba. Debe hacerse presión suave y permanente con movimientos rotatorios de la mano para sentir la activación del sistema de protección que tienen los trócares. Aquí, por ejemplo, vemos un trócar de atornillado. Este es el laparoscopio, este es el trócar. Tenemos las capas de la piel que atraviesa la piel, la capa subcutánea, la fase anterior, capa muscular, la fase posterior y el peritoneo. Una vez hecho esto, se retira el mandril o trócar o punzón y se abre la válvula para comprobar la salida libre del gas, con lo cual se confirma su correcta posición. Seguidamente se colocan los trócares en el abdomen de acuerdo al tipo de operación programada, ya sea 3 o 4 o más trócares del calibre que el cirujano considere. El trócar laparoscópico es uno de los instrumentos más comunes que se asocia a la presencia de complicaciones en la laparoscopía, ya sea daño tisular o vascular, por ejemplo, representando casi un tercio de estas complicaciones. Y vamos aquí. Torre Striker, Full High Definition, última tecnología, cámara 1288, fuente de luz LED, grabador Full High Definition, Shaver Core. Control Master de encendido del carro para funcionamiento y entrada de corriente a todos los equipos. Para posicionamiento del monitor en cualquier área requerida por el cirujano. Monitor Full High Definition de 26 pulgadas, formato Cine 16:9. Botón de encendido del monitor.
Listo. Botón giratorio que nos ayuda a programar los settings del monitor. Aquí en esta primera selección debemos elegir en RGB y aquí nos dice que busca la señal RGB y para salir de allí le hacemos un toque al botón. Consola de cámara Full High Definition modelo 1288, botón de encendido, pantalla touchscreen y conector para la cabeza de la cámara. Programación de 9 especialidades para la utilización de la cámara. En la pantalla touch podemos movilizar con las flechas para escoger las especialidades. Laparoscopia, láser, microscopio, estándar y lo debemos dejar en artroscopia. Cabeza de la cámara. La cabeza de la cámara tiene un conector el cual tiene un protector que se debe retirar. Se debe ubicar la flecha para poderla alinear con la flecha de la consola y hacer una introducción perpendicular. Cuando está conectada la cabeza de la cámara, se debe encender la consola. En la cabeza de la cámara encontramos dos partes. La cabeza de la cámara como tal, la cual tiene una botonera que controla los comandos de la cámara. Con la P se toman fotos y cuando se sostiene por más de 3 segundos la P, hace video o lo pausa. Con la W se hace una presión sostenida y tenemos balance de blancos. El balance de blancos va a quedar ok cuando lo vemos en la pantalla del monitor. Con las flechas hacia arriba y hacia abajo vamos a modificar la ganancia lumínica que tiene la cámara. Este es el adaptador endoscópico universal, el cual recibe todos los lentes del mercado. Que prenda. Para proceder con la desconexión de la cabeza de la cámara, primero vamos a apagar la consola de la cámara y luego procedemos a traccionar el conector y a ponerle la tapa protectora. Capturador y administrador de imágenes digitales SDC. Botón de encendido, pantalla táctil, tablero móvil, compartimiento para dividir, para grabar y compartimiento para memoria USB. Modo de uso. Vamos a tomar caso nuevo, crear caso nuevo, información del paciente. Vamos a ingresar los datos básicos que deseemos. Si requerimos mayor información, tenemos otras 2 hojas para poder meter información. Y cuando vamos a grabar, tocamos la cámara y allí ya podemos empezar a grabar y a tomar fotografías. Cuando terminamos el procedimiento, vamos a tocar el disquete para darle grabación. Cuando ya hemos terminado el procedimiento, hemos tomado los videos y tenemos la totalidad de las fotografías requeridas, procedemos a tocar el disquete y él me dice en dónde deseo grabar la información, en el DVD o en la memoria USB. Dependiendo de nuestra selección, tocamos y él acá nos informa que está en curso la grabación de la información. Cuando termina, nos expulsa solo este compartimiento y podemos sacar el DVD. El DVD se debe colocar por este lado. Consola de shaver, consola core, botón de encendido, pantalla táctil, adaptadores o conectores para pedales y adaptadores o conectores para piezas de mano. Vienen 2 conectores para pedales y 3 conectores para pieza de mano porque toda esta cantidad de equipos se pueden conectar simultáneamente. Pieza de mano de shaver, pieza de mano como tal y conector.
El conector también trae su protector y vamos a buscar el punto rojo para alinearlo con el punto rojo de la consola para en una posición perpendicular introducirlo hasta que suene clic. En ese momento podemos ver en la pantalla táctil que reconoce que se conectó la pieza de mano fórmula. En la pieza de mano tenemos la parte donde se van a colocar las fresas y las cuchillas, la botonera con los comandos, el obturador para la entrada o salida de agua para la parte de la succión. En la botonera con el botón gris vamos a encender la pieza de mano y con cualquiera de los otros dos botones la podemos apagar. Para cambiar los movimientos que tiene hacia adelante, oscilatorio para aumentar o disminuir las revoluciones lo podemos hacer desde la pantalla táctil solamente tocando y desplazando nuestro dedo hacia cualquiera de los dos lados para disminuir o para aumentar las revoluciones por minuto a las cuales queremos que trabaje el shaver. Para hacer la desconexión de la pieza de mano necesitamos que la consola esté apagada y en el conector encontramos unas estrías las cuales necesitamos traccionar y alar de una sola vez el conector, ponerle la tapa y asegurarlo. Fuente de luz LED 9000, 300 vatios de potencia, consola con botón de encendido, pantalla táctil y conector para el cable de fibra óptica, mariposa para poder acoplar el cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica tiene dos extremos, el que va a ir conectado a la consola de la fuente de luz es el que tiene el distintivo rojo en el extremo. Cuando tenemos la mariposa en posición abierta, como lo indica la flecha, procedemos a introducir hasta el fondo el conector y esta mariposa lo atrapa. Para la desconexión vamos a sostener el cable y proceder a abrir la mariposa hasta que haga clic y lo tenemos en la mano. Si la consola no tiene conectado el cable de fibra óptica, no va a emanar luz. Mientras que esté así va a estar en stand-by. Para ponerla en funcionamiento repetimos el procedimiento, conectamos y le damos generar luz y nos empieza a dar luz. Para subir o bajar la intensidad de luz tenemos las flechas con las cuales sube y baja la intensidad de la luz. Para terminar el procedimiento ponemos la fuente de luz en stand-by, procedemos a retirar el cable de fibra óptica y la vamos a dejar 5 minutos en este estado para que ventile y luego procedemos a apagarla del botón. Y bien, con ello hemos llegado a la parte final. Así que quedo atento a sus preguntas, dudas que tengan al respecto del tema que hemos tratado el día de hoy. La torre de laparoscopía, como le mencioné, es una serie de equipos que muchas veces varía de marcas, puede variar de tamaños, pero justamente la funcionalidad se mantiene. Los cuidados que debemos tenerlas, siempre se deben tener los mismos cuidados y debemos seguir las instrucciones que nos brindan los fabricantes.
debemos acostumbrarnos a leer las instrucciones antes de poner en funcionamiento los equipos. Y bien, quedo atento a sus preguntas, dudas que tengan al respecto del tema que hemos tratado el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si tuvieran alguna pregunta, por favor. A ver, veamos. Quisiera, por favor, hacer un pequeño resumen con ustedes. ¿Qué equipos compone la torre de la paroscopía? Pueden escribirlo en el chat también, por favor. A ver, hola Fanny, ¿qué tal? Nos dice, ¿el encendido de la torre es de arriba hacia abajo o al revés? Y de igual forma para el apagado de la torre. Esto va a depender bastante y aquí nos hemos acostumbrado bastante justamente a ese método que menciona Fanny, de arriba hacia abajo. Pero ese se cumple siempre y cuando sigamos un mismo orden. Por ejemplo, si empezamos de arriba hacia abajo, ¿cuál sería el primer equipo que deberíamos encender? Sería ¿qué equipo deberíamos encender primero? Deberíamos encender el monitor. ¿Ok? Segundo equipo, ¿qué otro equipo debemos de encender después del monitor? La videocámara. ¿Ok? Tercer equipo que debemos encender, el primer equipo es el monitor, segundo la videocámara o la videograbadora, tercero, no, debemos encender el neumoinsuflador o el insuflador de CO2. Y cuarto y último, la fuente lumínica o la fuente de luz fría. Ese es el orden que se debe seguir. Monitor, videocámara, neumoinsuflador y fuente de luz. Esos son los 4 componentes que debemos seguir en ese orden y si nosotros encendemos de arriba hacia abajo, debemos apagar de abajo hacia arriba. El primero que se debe apagar es la fuente de luz. Segundo, el neumoinsuflador. Tercero, la videocámara y por último, el monitor. Esos son los equipos que en orden de, de, de encendido y apagado se debe de seguir. Ahora, si nosotros solo decimos de arriba hacia abajo y en algunas instituciones la fuente de luz por motivos digamos, simplemente de alcance lo ponen antes del neumoinsuflador, pues ahí simplemente estaríamos cambiando el orden. Por lo tanto, no podríamos realizar una buena gestión de la torre de la paroscopía. Entonces, primer equipo a encender, monitor. Segundo, la videocámara. Tercero, el neumoinsuflador. Y cuarto, la fuente de luz. La fuente de luz es el equipo más sensible de toda la torre de la paroscopía y es la que usualmente es la primera que se malogra y es por el foco que tiene.
Entonces, debemos cuidar ese foco por el tiempo de vida que tiene, que son 5.000 ciclos aproximadamente, que de esta manera, pues puede llegarse a malograr fácilmente, pero también es uno de los más fáciles de reparar, cambiando ese foco. Se cambia y puede volver a utilizarse. ¿Ok? Muchas gracias, Fanny, por tu intervención. ¿Alguna otra consulta, pregunta, por favor? No, a ti. Gracias. A ver, yo les hago una consulta. ¿Qué pasa si tengo los equipos de diferentes marcas? ¿Puede utilizarlas? Ya que ustedes no me preguntan, yo les pregunto a ustedes. Si tuviera un monitor de la marca X, una videocámara de la marca Y, un neumoinsuflador de la máquina Z, de la marca Z y una fuente de luz de la marca A, ¿puedo utilizarlos o todos tienen que ser de la misma marca? Hola, Hola Rosario, ¿qué tal? Buenas noches. buenas noches. Con respecto a los equipos, para usar de una sola marca, es porque tienen que ser compatibles, ¿no? Ok. Y en el caso de la torre de la paroscopía, Efectivamente, con respecto, por ejemplo, a la óptica puede ser de diferente marca, ujú. ¿no? Y es compatible con todas las torres, con todas las marcas. A ver, te planteo la pregunta nuevamente. Yo te Ya, quiero regalar una torre de la paroscopía, pero te voy ya. a regalar un monitor de la marca A, una cámara de la marca B, un neumoinsuflador de la marca C y una fuente de luz de la marca D. ¿Me lo aceptarías? No, ¿Podrías utilizarlo? no, No me lo aceptaría. no, No podrías no, utilizarlo. no. Pues te acabas de perder una torre de la paroscopía. ¿Por qué? Porque sí se puede utilizar. Son equipos totalmente independientes. ¿Son necesarios en una torre laparoscópica? Sí. ¿Son fundamentales para una intervención quirúrgica? Sí. Pero no necesariamente tienen que ser de la misma marca. ¿Por qué? La fuente de luz, ¿hacia qué va ligado? Hacia el cable de fibra óptica, Ajá, ¿cierto? Ok, entonces sí, es totalmente independiente. El ok. neumoinsuflador, ¿a qué va ligado? Al Al balón de CO2, CO2 y ajá. al cable de CO2 o al tubo de CO2. Es totalmente independiente. La videocámara y la cámara son los únicos que tienen que ser compatibles, que tienen que ser de la misma marca. Ujú. El monitor, tú le puedes poner Ah, cualquier tipo de monitor, porque simplemente lo conectas a la videocámara a través de un cable HMDI, un cable USB o cualquier tipo de cable con el que venga y se conecta. Por lo tanto, tú puedes tener tus cuatro equipos de diferentes marcas y funcionar de manera adecuada. Así que por ello te has perdido una torre de la pared. mm, qué pena, qué pena. Para la próxima ya te regalo la torre de la pared. Ya, gracias. Bien, entonces recuerden siempre, tenemos que ver qué elementos están ligados a los equipos para poder entender que pueden ser compatibles o no. Ahora,
Los elementos que se utilizan, sí tenemos que ver la compatibilidad. Por ejemplo, lo que le mencionaba, la cámara sí tiene que ser la misma con el cabezal de cámara, porque no puedo tener un cabezal de cámara A y la videocámara con de la marca B, porque no son compatibles, porque tienen que ir anexados, tienen que vincularse, pero el resto de equipos sí, porque son independientes, pero son fundamentales en una torre de laparoscopía. Entonces, esto ténganlo presente para cuando ustedes en algún momento coticen una torre de laparoscopía o quieran comprar una torre de laparoscopía, usualmente, ¿qué es lo que le dice al vendedor? Llévate todo de la misma marca para que funcione de manera correcta. Pero a veces nos hacen donaciones de otros hospitales, de ONGs, de empresas, y pues nos regalan de diversas marcas, y esto sí puede funcionar de manera adecuada. Muchas gracias, Rosario, por tu intervención. No sé si tuvieran alguna otra pregunta, consulta, por favor. Última pregunta, a ver, se llevan el premio mayor ya para ir a descansar. ¿Qué otro insumo puedo utilizar para crear el neumoperitoneo? El gas de xenón. No, esa es la Ay, fuente de luz. no. Me estoy, el óxido de etileno. Vas por ahí, pero no. Es un óxido, sí. Pucha, Empieza con N. de Óxido. nitroso. Óxido nitroso. Muy bien, Fanny. De, Óxido nitroso. Y también se puede utilizar el helio. ajá. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el que se absorbe y se puede despejar descartar o no encuentro la palabra, el que podemos expulsar más rápido de nuestro cuerpo es el CO2. CO2. Por eso es que utilizamos CO2, pero en el caso de una cirugía de emergencia y no tengamos CO2, podemos utilizar óxido nitroso y helio. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y cada vez que utilicemos algún insumo, debemos purgarlo, o sea, debemos dejar salir un poquito de CO2, un poquito de helio, un poquito de óxido nitroso, para justamente purgar el equipo y hacer las conexiones respectivas. Y siempre, recuerden, siempre debemos revisar todos los equipos, encenderlos para ver que no haya ninguna falla y revisar los cables de poder que van conectados a las fuentes de energía. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, pregunta, por favor? El helio, no. El helio y el óxido nitroso tienen una eliminación menor que el CO2. El CO2 se elimina más fácilmente y prácticamente al 100%, a diferencia del óxido nitroso y el helio, que van en un porcentaje del 68% aproximadamente, y es más lenta su eliminación. El óxido nitroso tiene la ventaja de que te da un factor de analgesia versus el CO2 que no, simplemente no te lo brinda. Pero el CO2 se expulsa, se elimina con mayor facilidad que el helio y el óxido. Bien, creo que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todos ustedes.
estamos ya reencontrando en una próxima oportunidad y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, licenciado Eri, muchas gracias, estimados participantes. El día de mañana se le va a estar enviando el certificado y la sesión grabada para que usted pueda ingresar a la plataforma y descargar la diapositiva y visualizar la sesión. Gracias. Gracias.